lleva meses observando con temor la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras la guerra, que ha costado decenas de miles de vidas, continúa a toda velocidad, desde Rusia llegó una declaración bomba. Los ojos y oídos del mundo llevan meses pendientes de las noticias procedentes de Ucrania. Bakhmut es la última dirección de la guerra, que entró en una nueva fase con el derribo ruso del Soledar. Rusia ha movilizado casi todas sus fuerzas para tomar Bakhmut, el último bastión de Ucrania en el este. Mientras continuaba la guerra por Bakhmut, llegó una declaración notable de Rusia. Las palabras del comandante ruso Igor Gekin, que desempeñó un papel clave en la anexión rusa de Crimea en 2014 y en el conflicto de la región de Donbass, en el este de Ucrania, cayeron como una bomba sobre el orden del día. Según Newsweek, Gekin apuntó al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al mando militar ruso. Gekin arremetió contra la promesa de Shoigu de aumentar el número de municiones para las tropas rusas. Gekin calificó a Shoigu y a otros líderes militares de idiotas, añadiendo que no sabían de lo que estaban hablando. Gekin, que hizo declaraciones a través de Telegram, escribió que el anuncio de Shoigu no iba lo suficientemente lejos como para ayudar significativamente a las fuerzas rusas, y sugirió que a pesar de este aumento, los soldados en el frente no tienen suficiente munición. Al afirmar en su post que el pueblo ruso seguirá tragándose las declaraciones de los funcionarios rusos de que la guerra va según lo previsto por ahora, Gekin subrayó que los votantes rusos acabarán por empezar a preguntarse por qué continúa la guerra a pesar de las afirmaciones de progreso de las autoridades. La afirmación de Gekin sobre los votantes se interpretó como una advertencia a Putin. Gekin había subrayado anteriormente que las Fuerzas Armadas rusas no podían arreglárselas con el personal de que disponían e hizo la siguiente valoración. Por eso nuestro presidente se ha retirado completamente de la dirección de la operación militar especial y se la ha entregado al ministro de Defensa Shoigu, que está preparando mal a su ejército. Gekin describió el esfuerzo militar ruso como un completo fracaso y culpó al ministro de Defensa y al Estado Mayor. Gekin, que está siendo juzgado en Holanda a cadena perpetua por su papel en la tragedia del vuelo MH17, derribado en el este de Ucrania tras despegar de Ámsterdam en julio de 2014 y en el que murieron 298 personas. Era conocido por criticar durante mucho tiempo a los militares rusos y acusarles de no alcanzar objetivos estratégicos en Ucrania. Según los medios holandeses, Gekin, que fue detenido en agosto por iniciativa propia cuando se dirigía al frente, cerca de la ciudad de Kherson, fue devuelto a Moscú. Holanda quiere que Rusia extradite a Igor Gekin por su papel en la catástrofe del MH17. Rusia, que sigue ocupando Ucrania, ha asumido la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el Consejo de 15 miembros, un país asume la presidencia cada mes y este orden se determina según el alfabeto. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Kuleva, reaccionó y calificó esta situación de la peor broma del mundo el 1 de abril. En reacción al traspaso de la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Rusia este mes, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleva, lo describió como la peor broma del Día de los Inocentes del mundo. Todos los miembros del Consejo de Seguridad, como Rusia, tienen un voto, y los Estados miembros están obligados a acatar todas las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad. La última vez que Rusia ocupó la presidencia del CSNU fue en febrero del año pasado, cuando lanzó una invasión a gran escala de la vecina Ucrania. El 23 de febrero, casi un año después de la invasión, la Asamblea General de la ONU exigió la retirada inmediata de Rusia. En una 11ª sesión especial de emergencia se adoptó también una nueva resolución pidiendo el fin de la guerra. Según News Turkish, 141 Estados miembros votaron a favor, mientras que 7 países, entre ellos Bielorrusia, República Democrática del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua, Rusia y Siria, votaron en contra. China, India y Pakistán figuraron entre las 32 abstenciones. Rusia tiene previsto convocar una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU a principios de abril sobre la situación real de los niños ucranianos llevados a Rusia.
Una cuestión que ha cobrado aún más importancia después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en relación con su presunto secuestro. Tras señalar que el Bayraktar TB2 marcó la diferencia en la guerra entre Rusia y Ucrania, los medios británicos compararon los UAV utilizados por Rusia y Ucrania. En el análisis, se afirmaba que Ucrania se benefició más de los UAV en comparación con Rusia. También se utilizaron en la guerra vehículos aéreos no tripulados diseñados en Turquía. Los misiles Bayraktar TB2, que se han convertido en uno de los UAV más conocidos del mundo, han destruido blindados, artillería y líneas de suministro rusas en numerosas ocasiones durante la guerra. Aunque Rusia dispone de muchos más recursos tanto en tropas como en equipamiento que Ucrania, Kiev marcó una gran diferencia en la guerra gracias al Bayraktar TB2. El Bayraktar TB2, que se define como un arma fabricada con piezas prefabricadas y de potencia letal, también atrajo la atención de los británicos. El periódico británico Daily Mail hizo un análisis y comparó los UAV utilizados por Rusia y Ucrania. Al elogiar el Bayraktar TB2 fabricado por Baykar, el periódico señalaba que Ucrania había estado utilizando drones Bayraktar TB2 de fabricación turca desde el principio de la guerra, lo que contribuyó a socavar la abrumadora superioridad militar de Rusia. Recordando que los ucranianos escribieron canciones para el Bayraktar TB2, el periódico utilizó las siguientes declaraciones. Con una envergadura de 12 metros y capaz de destruir tanques y armamento pesado con bombas perforantes guiadas por láser a altitudes de hasta 25.000 pies, el Bayraktar TB2 ha contribuido a socavar la abrumadora superioridad militar de Rusia. De hecho, el Dran Bayraktar se utilizó en el ataque que hundió el buque de guerra ruso Moscú en el Mar Negro en abril de 2022. El Dran, objeto de una canción ucraniana, mide 6,5 metros de largo, tiene un peso máximo al despegue de 650 kilogramos y puede volar durante casi 24 horas cuando está equipado con hasta 4 bombas guiadas por láser. Antes de ser utilizado en Ucrania, el Dran se utilizó en Siria, Libia y Azerbaiyán. Por otra parte, según el Dr. David Jordan, codirector del Freeman RVE Space Institute, Ucrania ha obtenido mayores beneficios de los drones que Rusia porque ha actuado sobre la base de inteligencia en tiempo real derivada de los datos de los drones. Los UAV han apoyado realmente los esfuerzos bélicos de Ucrania en términos de recopilación de información y vigilancia, declaró Jordan al diario británico Daily Mail, explicando que los ucranianos actuaron de forma más innovadora y táctica en la guerra. El Bayraktar TB2 es un vehículo aéreo no tripulado de media altitud y larga resistencia para misiones de reconocimiento e inteligencia. Con sus sistemas de aviónica de triple redundancia y su arquitectura de fusión de sensores, es capaz de rodar, despegar, aterrizar y navegar de forma totalmente autónoma. El Bayraktar TB2, que batió el récord de tiempo en el aire, 27 horas 3 minutos, y de altitud, 25.030 pies, en la historia de la aviación turca, es también el primer avión exportado.